La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les quiero saludar a cada uno de ustedes en el amor del Señor, hermano, en este precioso día, martes 22 de junio. Hermano, desde aquí, desde los estudios de Radio Plenitud, hermano, en su programa radial Doctrina Apostólica. Me les saluda un servidor, el hermano Richard Riquelme González. Ya siendo las 4:04, damos comienzo a este espacio radial que esperamos, mis amados hermanos, que sea de gran bendición, hermano. Estamos en tiempos convulsos, estamos en tiempos, digamos, complejos. Todo esto, digamos, que tiene que ver con la presidencial, hermano, se ve sumamente, hermano, poco clara. Y solamente hay que orar, hermano, para que, digamos, a nuestro país pueda llegar una persona moderada a dirigir el país. Ya porque estamos en un tiempo, hermano, donde todos se han radicalizado, tanto en, digamos, en la centroizquierda como en la izquierda, hermano.
Y también vemos a la derecha chilena, hermano, cada vez más lejos de los valores, hermano, cristianos que comúnmente profesaron. Ya uno entiende que, por ejemplo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, hermano, que son los partidos más de izquierda, no estén a favor, hermano, de, por ejemplo, de la vida, hermano, desde la concepción, desde el vientre. Digamos, entendemos que ellos estén, hermano, a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario, hermano, y toda, digamos, esa agenda antivalórica, uno entiende que ellos no estén de acuerdo con aquello, porque ellos sostienen premisas ateas, agnósticas, escépticas, y siempre han aborrecido el cristianismo. Entonces uno entiende, hermano, que ese sector, hermano, tenga esa cosmovisión, porque según lo que nosotros pensemos, hermano, según lo que regule nuestro pensamiento, vamos a mirar la vida. Entonces, digamos que a aquello se le llama cosmovisión. Ya usted anota este término, cosmovisión. Ya la cosmovisión es la manera de entender o de ver el mundo. Eso es la cosmovisión. Entonces, cuando se mira el mundo desde, digamos, desde los ojos de Marx, desde los ojos de Lenin, desde los ojos de Gramsci, y digamos todos estos pensadores de izquierda, hermano, desde los ojos de Federico Nietzsche, obviamente que uno va a llegar a la conclusión, hermano, de que la agenda valórica cristiana no tiene valor. Pero es lamentable, hermano, que lamentablemente, hermano, hoy vemos que hay personas de derecha, hermano, que están abrazando la agenda, hermano, valórica y social de la izquierda y la centroizquierda, hermano. Y digamos que el día de ayer estuvo este debate por la derecha y tristemente, hermano, nos hallamos que la gran mayoría de los postulantes por las primarias de la derecha están a favor, por ejemplo, de, hermano, de que se legalice, hermano, el tema de la marihuana. Tremendo, hermano. Ya están a favor del matrimonio igualitario, a excepción del caso de Lavín, pero Lavín también es bien ambiguo, hermano, porque usted sabe que Lavín es un camaleón. Entonces siempre va usando las palabras, hermano, bien poco categóricas, hermano, como digamos, había una canción popular en el pasado de El Mundo que dice, nunca quedas mal con nadie. O sea, esa canción, hermano, le cae de manera excelente a los políticos por la actitud camaleona que tienen y, hermano, más aún con Joaquín Lavín, hermano, entonces estamos un poco huérfanos. Ya los conservadores estamos un poco huérfanos, hermano, para votar en la próxima elección, hermano, así que estar apercibido con aquello. Hermano, hace unos días atrás vi una foto donde Mario Desbordes, hermano, que apoyó la ley de identidad de género acá en Chile, salía, hermano, dialogando con unos pastores evangélicos y los pastores evangélicos con una media sonrisa, hermano, digamos que posando junto a ese candidato, hermano, que ninguneó el voto conservador. Entonces, hermano, estamos, hermano, en un periodo muy, muy complicado. Y no dejemos de orar en ese sentido, hermano, porque lamentablemente no tenemos un representante, hermano, de los valores conservadores. Hay gente que se suscribe a la agenda de José Antonio Kast, hermano, y digamos que hay varias coincidencias, hermano, pero yo tampoco me confío, digamos que por ese candidato. Entonces, digamos que es lo mejor dentro de lo que hay, hermano, Kast, pero no hay un domicilio que uno diga, no, esta persona tiene valores cristianos, esta persona tiene principios cristianos, hermano, está complicado el tema, así que, hermano, a orar también, hermano, porque estamos en un periodo también donde la convención constituyente, hermano, que por algo se llama convención constituyente y no se llama asamblea constituyente como en Venezuela. Ya no es casual que se llame convención y no se llame asamblea, ya porque la asamblea se declara autónoma. La asamblea ejerce un poder, digamos, autónomo en Venezuela, independiente de lo que sería el Congreso allá. Entonces, hermano, aquí en Chile la convención, hermano, quiere tomar las características de una asamblea y quiere imponer, hermano, digamos, requisitos para que ellos puedan comenzar a trabajar. Entonces, hermano, estamos en tiempos bien complicados
a corto plazo mucha gente no logra entender las implicancias de que, hermano, digamos, tengamos un proceso de convención constituyente. No se dimensiona, hermano, el peligro que corre nuestra nación. Por eso, hermano, que nosotros debemos ser conscientes de esto. ¿Cuál fue el gran problema, hermano, de la Alemania, hermano, cuando Hitler, hermano, comenzó a tener poder? Que no dimensionó el peligro que se aproximaba. Ya, hermano, y mire, considere esto, hermano, que Hitler llegó al poder, hermano, primeramente él quiso hacer, hermano, un golpe de Estado y no pudo Hitler, y finalmente después Hitler fue, digamos, a la papeleta, fue, digamos, a competir con los otros, digamos, partidos políticos, y resulta, hermano, que por voto democrático Hitler llegó al poder. O sea, imagínense, hermano, la locura, hermano. Estaban escogiendo a un genocida, estaban escogiendo, hermano, a una especie de bestia, de anticristo, hermano, que su primer proyecto era destruir digamos, a la comunidad judía, y luego su proyecto era, digamos, asesinar, hermano, y matar de manera masiva a los protestantes en Alemania. Recordemos que Hitler hizo, hermano, acuerdos con el Papa de Roma de aquel entonces. Entonces, la gente no dimensionó la bestia que se estaba gestando en el ámbito político, hermano, y social. Y una de las bestias más terribles, hermano, en el ámbito social, naturalmente, que es el candidato Daniel Jadwe. Ya es el candidato, hermano, que, digamos, está más lejos de los valores cristianos, que promueve, hermano, la odiosidad digamos, al Estado de Israel. Jadwe es, digamos, de descendencia palestina. Entonces, hermano, siempre ha tenido ese hombre una animadversión en contra del pueblo de Israel y en contra, naturalmente, hermano, de los principios de los cristianos. Entonces, hermano, estamos en un periodo donde tenemos que orar, donde tenemos que clamar, donde tenemos que pedirle piedad al Señor, hermano, para que nuestro país no se constituya en un país, digamos, comunista. Ya no hay éxitos, hermano, en ninguna parte del mundo con el modelo comunista. No existe un éxito, hermano, que se suscriba al comunismo. Lo que sí tenemos es a un país comunista como China, que adoptó, hermano, las políticas capitalistas para, hermano, convertirse en una potencia. Ya, pero los países que no han querido implementar el modelo económico capitalista, hermano, sino que han tenido un comunismo, digamos, recalcitrante, resulta, hermano, que están en la máxima pobreza, en un sistema de inflación tremenda. Baste mencionar solamente Cuba, Venezuela, hermano, como está, hermano, Bolivia, como está, hermano, hoy Argentina, habiendo sido un país rico. Entonces, hermano, nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes de la realidad social. Si hay algo, hermano, que debemos, hermano, mejorar, sobre todo los que pertenecemos al movimiento pentecostal, es el no, hermano, ignorar, hermano, en la sociedad en la que estamos, ¿ya? Los cristianos en el primer siglo le llamaron a Nerón la bestia, no por nada, no, sino que porque donde no estaban en una burbuja, donde no vivían ajenos a la realidad de su tiempo, entonces entendieron que Nerón era una especie de anticristo. Entonces, hermano, no debemos, hermano, meternos en una burbuja, sino que debemos ver la realidad de nuestro país. Es por eso que debemos orar, debemos clamar, debemos interceder, como lo hizo, hermano, Daniel cuando vio, hermano, todos estos decretos, hermanos, de idolatría, de exaltación en el imperio babilónico. Lo que hizo Daniel fue, hermano, profundizar en la oración. Ya, así que, hermano, tratemos de profundizar en la oración y de pedirle al Señor que nos ayude en estos tiempos convulsivos que se aproximan, hermano, y que la iglesia evangélica nos salga perjudicada.
Imagínense que ya estamos siendo perjudicados, no nos podemos reunir, hermano, como nosotros quisiéramos, siendo, hermano, que la tasa, digamos, de mortandad, hermano, en comparación a la población, hermano, es cerca de, digamos, entre el 3,5 y el 4% de la población aquí en Chile, hermano, ha experimentado lo que es el coronavirus, hermano, y digamos como un 2,5% digamos que ha fallecido acá en Chile por coronavirus. O sea, hay más de un 97%, hermano, de gente, hermano, que está sana para la gloria del Señor. Entonces, digamos, el virus es real, el virus es fuerte cuando ataca de manera drástica a las personas, pero, hermano, digamos que un sector instrumentalizando la enfermedad, lamentablemente, hermano, hoy día, hermano, nos han quitado las libertades y nos han restringido en nuestra, digamos, libertad de culto, ¿ya? Así que, hermano, pidámosle al Señor, hermano, que podamos el retomar nuestra, hermano, vida cristiana congregacional. Yo sé, hermano, que hay gente que le da lo mismo que vuelvan los cultos. Ya eso es un hecho. Al tibio, al carnal, al de doble ánimo, hermano, al que no valora la vida cristiana. Oye, por él, hermano, que la cuarentena digamos que se proyecte de aquí a 70 años. Pero el que ama, hermano, las cosas de Dios entiende, no, de que es menester volver a tener un tiempo de búsqueda espiritual. Imagínense los problemas psiquiátricos que hay el día de hoy. ¿Cuánta gente, hermano, con síndromes que no solamente tienen que ver con la esquizofrenia? Hay gente, hermano, que está sufriendo, hermano, con trastornos mentales, han aparecido nuevos síndromes, hermano. Entonces, hermano, es necesario el rol de la iglesia cristiana. Es necesaria la predicación en las calles. Es necesario el evangelismo o discipulado en las cárceles. Es necesario, hermano, nuestra presencia como hijos del Señor con una palabra liberadora, que es lo que dice la Biblia: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿ya? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros creemos en el poder liberador del Evangelio, hermano, que proclama al Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que tremendo, hermano. Por eso hay que buscar cada día más del Señor. Ya, vamos a ir entonces a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle muchas gracias por darnos el honor de estar aquí en la radio, Señor, en este programa Doctrina Apostólica. Señor, use mi vida, a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, de mis pecados, de mis fracasos. Úseme con la única finalidad que el Dios Trino sea exaltado. Use mi vida, Padre mío, anime, fortalezca, clarifique, direccione por medio, Padre mío, de lo que vayamos a compartir, movidos por el Espíritu Santo de Dios. Y todo esto, mi Rey, se lo pido a usted, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En la hermosura de tu santidad. Ya estamos de regreso. Oiga, qué bendición. Les quiero enviar un saludo a todos ustedes, a los hermanos que están en las cárceles, en los hospitales, en los psiquiátricos, en los asilos de ancianos, hermano, en los orfanatorios, en diversos lugares, hermano, donde llega esta señal. Hermano, vaya un abrazo, pero gigante, gigante, gigante en Cristo para cada uno de ustedes, ¿ya? Y bueno, contarle que estamos contentos, hermano, también con los trabajos que estamos haciendo en Santa Elena 520. Ayer ya se avanzó un poquito más, nuestro hermano que está, digamos, empastando, lijando, avanzó bastante. Así que estamos contentos, hermano, porque sentimos el respaldo del Señor en la obra, hermano, que estamos dirigiendo para la gloria de Dios, ¿ya? Vamos a leer algunos saludos, hermano, para poder continuar con este programa. Nuestro
Nuestro pastor Waldo Yarse nos dice: el Señor Jesucristo le bendiga grandemente, mi niñito. A la distancia, un abrazo fraternal. Amén. Un abrazo para nuestro amado pastor Waldo Yarse Olave, para la pastora también Jacqueline, y también un saludo especial para nuestra hermanita Macori allá en el sur, para la gloria del Señor. Nuestro hermano Daniel Astete nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard, saludos desde Santa Juana, octava región. Qué lindo, mira, octava región, Concepción, creo que es la octava región. Un saludo gigante, gigante, gigante a la distancia a nuestro hermano Daniel Astete, y naturalmente a todos los que puedan estar escuchando la radio por internet, hermano, por las redes sociales. Hermano, un saludo para todos los hermanos del sur. Vaya, un abrazo, pero gigante, gigante en Cristo. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Aproveche este momento, hermano, de darnos alguna palabra, de saludarnos, hermano, para la gloria del Señor, desde el Facebook de Radio Plenitud. Nuestro hermano Iván Muñoz nos dice: buenas tardes, mi amado hermano Richard, que el Dios de paz le use poderosamente para gloria de su nombre. Amén, mi hermanito Iván, que Dios me lo bendiga. Mi esposa me dice: un saludo gigante para los hermanos auditores y un saludo especial para mi amado esposo, que el Señor te use para su gloria. Amén, amén y amén. Ya las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ya antes en las prédicas pentecostales, hermano, estaba harto el amén. Alguien estaba predicando y la gente decía amén, 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 que así sea, lo creo. Oiga, eso era muy habitual en el culto, hermano, pentecostal. Hoy día hay gente que de repente no dice nada, hermano. Nos falta que se está quedando dormido en el culto, hermano, pero no. O sea, tenemos que tener esa práctica, hermano, del amén, del confirmar. Naturalmente que confirmar lo que está en la palabra, por supuesto. Si hay alguien que está hablando de pan y circo, por supuesto que no. Pero si alguien está diciendo una palabra, hay que confirmarlo con un amén. Ya, así que un saludo para mi esposa que está allá en Puente Alto, un abrazo en Cristo y un beso para mi amada esposa. Gloria al Señor. Nuestra hermana Eliana nos dice: saludos, cariños, mi hermano Richard. Un saludo también para nuestra hermanita Eliana. ¡Qué bendición! Nuestro hermano Daniel Portillo nos dice: Dios lo bendiga, amado del Señor, desde Argentina. Lo saludo y le mando un fuerte abrazo. Oiga, qué maravilla. Un abrazo pero gigante también desde aquí para la Argentina, no sé de qué sector en específico de Argentina, pero que Dios le bendiga mucho, 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 mi amado en Cristo. Oiga, Argentina es gigante, hermano, uno ve el mapa, y Chile, hermano, es una franja pero sumamente delgada, y Argentina es gigante, hermano. Y es increíble, hermano, cómo los políticos han destruido esa tremenda nación, hermano. Una nación, hermano, pero... Oiga, pero con una riqueza, hermano, tremenda. Y mire, la clase política, hermano, puede destruir a los países más ricos del mundo. Ya en alguna ocasión Venezuela estuvo dentro de los 3 países más ricos del mundo. Y imagínense cómo está ahora con la clase política. Así que, hermano, Dios bendiga a Argentina, Dios levante a Argentina, Dios, hermano, bendiga al pueblo cristiano allá en Argentina. La iglesia evangélica sigue creciendo en Argentina y nos alegramos mucho, mucho, mucho con que el pueblo del Señor siga creciendo en Argentina. Hermano, aquí en Chile, hermano, algunos estiman que, digamos que la población que se confiesa evangélica, la ciudadanía que se confiesa evangélica, hermano, está cerca del 20 al 25%. O sea, hermano, estamos en un número muy bueno y se estima, hermano, que de aquí a 20 años es muy posible, hermano, que Chile llegue a ser, hermano, el primer país evangélico de Latinoamérica, hermano, de Sudamérica, llegando a ser más del 50% de la población, gente que se declare evangélica. Ya, ahora necesitamos tener cristianos de calidad, ya no solamente de cantidad. Nuestro hermano Daniel nos dice: tremendo siervo, siga así, mi hermano, desde Buenos Aires. Mi amado, desde Buenos Aires. Oiga, tengo hartos hermanos argentinos con los que dialogamos por Messenger. Hermano, compartimos, que son una tremenda bendición nuestros hermanitos de
de la Argentina. ¡Qué bendición! Así que un saludo para todos aquellos que nos pueden escuchar por la internet en diferentes lugares y latitudes, hermano, de nuestro planeta. Ya, en esta primera sección, hermano, quiero que podamos hablar un poquito acerca de la palabra maranata. Ya, la palabra maranata. ¿Se ha dado cuenta que esa palabra está en nuestros labios, hermano? Y comúnmente, hermano, los que tienen más tiempo en la iglesia cristiana saben que antes la hermandad se saludaba con un maranata o se despedía con un maranata. Lamentablemente, hermano, hay mucha gente que ya este término lo ha ido dejando de lado, en desuso. Yo me acuerdo, hermano, que con un grupo de hermanos que predicábamos en las calles, allá en Puente Alto, oiga, cuando nos veíamos a la distancia, uno al otro le gritaba Maranata y el otro le respondía Cristo viene o el Señor viene. O cuando se despedían, se daban la mano, Dios le bendiga, y cuando ya iban a una distancia, uno al otro le gritaba Maranata y el otro le gritaba Maranata o el Señor viene. Ya hoy, hermano, si uno le dice a alguien Maranata, te quedan mirando así como, ¿y qué? ¿Qué significa Maranata? ¿Qué quiere decir Maranata? La gente no reacciona a ese saludo, pero nosotros los evangélicos, hermanos pentecostales, tenemos que entender que ese, hermano, es un término comúnmente utilizado, hermano, y que tiene un significado, ¿ya? Esta palabra, hermano, Maranata, viene del arameo, ¿ya? La palabra Maranata proviene del arameo, ¿ya? Y, de hecho, esta palabra... hermano, es una palabra compuesta. La palabra Maranata es una palabra compuesta de dos términos en arameo, marán y atá. Marán y atá, ¿ya? Marán y atá. Ya, la que significa literalmente, ya esta palabra Maranata, que está compuesto de dos términos arameos, significa el Señor viene. Digamos que muchas personas luego comenzaron a ser más específicas y comenzaron a decir que significaba Cristo viene. Porque ¿quién es el Señor? Cristo. O el Señor Jesucristo. Amén. Ya, aunque en muchas ocasiones se habla de la venida del Señor Jesucristo, la palabra Maranata solo una vez en las Sagradas Escrituras aparece de manera tácita. De hecho, Pablo la coloca cuando estaba finalizando la primera epístola a los Corintios. Dice, con el tiempo, en las décadas y siglos posteriores, fue utilizada por las congregaciones o comunidades cristianas como una súplica en las oraciones. Ya, o sea, la gente oraba y, hermano, en la oración proclamaba Maranata, Maranata, ven Señor, vuelve pronto, Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. O sea, la palabra Maranata no solamente se usaba como un saludo, sino que también como una plegaria, un clamor a Dios. Qué tremendo, hermano. Impresionante, hermoso. Incluso entre muchos cristianos llegó a reemplazar el saludo y despedida, hermano, que en hebreo era Shalom. Ya, las primeras comunidades cristianas utilizaron, hermano, dos palabras hebreas. La palabra hebrea que más se utilizó era la palabra shalom. Shalom, digamos, al saludar, y shalom al despedirse. Shalom significa paz. Ya otros utilizaron la palabra, hermano, ubrajot. Shalom ubrajot. Shalom ubrajot significa paz y bendición. Paz y bendición. Ya, pero con el tiempo, hermano, las comunidades cristianas comenzaron a utilizar la palabra Maranatá o Maranata, que es el Señor viene. O sea, en las primeras comunidades cristianas, hermano, estaba absolutamente presente, hermano, la venida del Señor. Para nosotros, en nuestro caso, el arrebatamiento de la iglesia. Un comentarista escribió en cuanto a esto: la iglesia primitiva enfrentó muchas persecuciones y la vida de un cristiano bajo el dominio romano no era fácil. Los romanos exigían que todos declararan que César era Dios y Señor para ellos. Los primeros cristianos sabían que había un solo Dios y un solo Señor, que es el Señor Jesucristo.
Y era totalmente lógico que no podían llamar Señor al César. De manera que los romanos miraban a los primeros cristianos como traidores y los persiguieron y mataron. Entonces cuando un cristiano decía Maranata, el Señor viene, oye, si un cristiano escuchaba eso se gozaba. Pero cuando un romano, cuando un pagano, cuando un adorador de Zeus, cuando un adorador de Diana escuchaba este saludo, para él era una señal de traición. ¡Qué tremendo, hermano! Porque para ellos el único Señor, el único amo, el único Adón, el único Kyrios era César. Entonces que los cristianos dijeran que hubiese otro Señor y que ese Señor vendría nuevamente, para ellos, hermano, era una traición y era una proclamación que desafiaba al imperio romano. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Ellos entonces consideraban la palabra Maranata como una frase subversiva. Una frase, hermano, que cuestionaba al imperio romano. Entonces, hermano, usted se da cuenta, hermano, que hay palabras que usan los cristianos, hermano, que para nosotros son palabras comunes. Son palabras, hermano, que utilizamos con mucha frecuencia, hermano, y con total libertad. Pero para el pagano esas palabras, hermano, son absolutamente hirientes para sus mentes corrompidas. ¡Qué tremendo, hermano! Por ejemplo, para nosotros decir que los homosexuales van a irse al infierno si no se arrepienten, para nosotros eso es lógico, es natural, porque la palabra lo dice, la Biblia lo dice. Pero para un pagano, para un gentil, para un ateo, eso es totalmente discriminatorio, es ofensivo, es burlón, es prepotente. Hermano, tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano, para entender las cosas de Dios, hay que tener al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que comprender, hermano, que muchas de nuestras palabras van a ser hirientes para los paganos, hermano, pero para nosotros son absoluta verdad, aunque a ellos les moleste. Por ejemplo, cuando en Romanos capítulo 10, versículo 9, se dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Oiga, eso para uno, hermano, es algo lógico. ¿Por qué? Porque por medio del señorío de Cristo, hermano, y proclamando que Él es el Salvador y el Mesías, nosotros vamos al cielo. Hermano, pero para el mundano eso es ofensivo. Decir que alguien gobierna nuestra vida, hermano, que es nuestro Dios, para ellos es ofensivo, porque ellos quieren gobernarse a sí mismos. Entonces, la concepción cristiana, hermano, es incompatible, hermano, con el pensamiento anticristiano, porque el pagano quiere ser su propio Señor. El pagano quiere gobernarse a sí mismo, pero nosotros proclamamos el gobierno de Cristo. ¡Qué tremendo, hermano! Vivir bajo esas condiciones adversas, la moral de los creyentes fue levantada por la esperanza de la venida del Señor. Maranata se convirtió en el saludo habitual de los oprimidos y atacados creyentes. De hecho, a la fecha, muchos evangélicos se saludan y se despiden con tal palabra, Maranata, con la que se busca recordar constantemente la venida del Mesías y, hermano, naturalmente el arrebatamiento. ¡Qué tremendo, hermano! Así que, hermano, debemos revalorizar este saludo, esta palabra, hermano, creer. Y bueno, hoy día hay gente que no cree en el arrebatamiento, porque cada cual quiere forjar su propia teología. Algunos se cambian de escuela teológica y adoptan todos los principios de la escuela teológica, hermano. ¿Por qué? Porque lo que ellos son verdaderos prosélitos. O sea, se cambian, hermano, de escuela teológica
pero al parecer, hermano, no han leído con libertad la misma palabra de Dios. Ya aquí nosotros no tenemos que ser militantes de teologías o de escuelas teológicas, sino que creyentes amantes de la palabra de Dios. Ya ahí está nuestra victoria, hermano. Ser amantes de la palabra de Dios. Aunque eso choque, hermano, aunque eso choque con la religión, aunque eso choque, hermano, con las escuelas teológicas, nosotros debemos mantenernos fieles, hermano, a la palabra de Dios. Imagínense, hermano, en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta infidelidad en los matrimonios, infidelidad, hermano, en asuntos de, digamos, congregacionales, infidelidad, hermano, en la relación con Dios, hermano, los fieles, hermano, van a brillar más que nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente, hermano, tiende con el tiempo a abandonar a Dios, pero nosotros, hermano, los llamados por Dios, los escogidos por Dios, hemos sido llamados a ser fieles a nuestro Dios y a no apartarnos de Él. Amén. Ya tenemos, hermano, aquí unos saludos a nuestra hermana Gloria León. Nos dice: bendiciones, hermanito Richard, Dios lo use para la gloria de Dios, amén. Un saludo entonces para nuestra hermana Gloria León de Bajos de Mena, hermano, el sector, digamos, más complejo de Puente Alto, hermano, pero aún allí, hermano, hay mucho pueblo cristiano, hermano, y Dios tiene un pueblo que ama, hermano, al Señor. Ya yo estuve predicando hace unos 6 años atrás, estuve predicando allá en Bajos de Mena, hermano, ya hay un pueblo que ama profundamente al Señor, amén. Ya, nuestra hermanita Loida nos dice: muchas bendiciones, mi hermano Richard. Yo siempre saludo a los hermanos así. Claro que a algunos no les gusta, se sienten avergonzados. Oiga, es verdad, ¿sabes? Que uno de repente le dice a alguien Maranata y hay gente que te queda mirando así como: ¿qué está diciendo? Hay otros que como que chuta, están como presionados porque no vaya él a decir Cristo viene, porque hay familiares, hay gente del mundo que lo conoce, y donde él es un cristiano de la KGB, él es un cristiano secreto, entonces hay gente que no quiere que nadie sepa que es evangélico. Entonces, no hermano, ese tema yo lo rechazo de plano. Si hay gente que no quiere mostrarse como evangélico en su villa, en su población, digamos, en el vecindario donde vive, en el condominio, porque uno dice: hermano, yo no vivo en población, yo vivo en un condominio. Ya, entonces, oye, pero andan escondidos, esconden la Biblia, no se ponen la corbata para ir a la iglesia, y cuando van llegando al culto se colocan la corbata, sacan la Biblia, hermano, del bolso, de la mochila. Y resulta, hermano, que allí se sacan el disfraz. Entonces, no, hermano, aquí a mucha honra somos cristianos, a mucha honra somos hijos del Señor. Para la gloria de Dios no tenemos que sentir ni la más mínima vergüenza, hermano, de ser llamados hijos de Dios. Hermano, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra es clara y la palabra dice, hermano, que cualquiera que se avergonzare del Hijo, ya del Hijo, hermano, también le sucederá, hermano, a aquella persona que Dios no lo confiese delante, hermano, de los ángeles y delante, hermano, también del Padre. O sea, el que niega al Hijo de Dios, en el cielo no se va a escuchar su nombre, porque naturalmente que va a estar en la condenación eterna. Entonces no nos podemos avergonzar. Hay un gran testimonio, hermano, que ahora el Espíritu Santo me trae a la memoria, porque usted sabe que por muchos años Rusia fue un país comunista. Ya partió Lenin, después vino, hermano, digamos, Stalin, hermano, y, digamos, otros dictadores de izquierda radical. Y resulta, hermano, que las iglesias evangélicas ya eran sumamente perseguidas. Entonces, en una ocasión, hermano, en estos países comunistas, en la ex URSS, ya, o la Unión Soviética, persiguieron a unos cristianos. Entonces resulta, hermano, que llevaron, hermano, a un grupo de cristianos a un sector donde había mucho hielo. Y en una de esas partes, hermano, había un hoyo en el hielo
donde, hermano, echaban, hermano, a los cristianos, hermano, y allí morían congelados. Entonces, hermano, lanzaron a un grupo de cristianos hasta que quedó, hermano, el último. Quedó el último. Ahora, ¿cuál era la pregunta antes de que fuese lanzado, hermano, a ese río sumamente helado? Hermano, le preguntaban, ¿quieren negar a Cristo? Porque si tú lo niegas, tú salvas tu vida. Entonces, todos, a excepción de uno, dijeron, no vamos a negar a Cristo. No vamos a negar a nuestro Salvador. No lo podemos negar. Y al último le preguntaron, ¿y tú quieres negar a Cristo? Vas a ser lanzado a este río congelado. Entonces él dijo, yo amo a Dios, pero yo no estoy dispuesto a enfrentar esta tremenda prueba, así que yo lo niego, dijo. Y en ese momento, uno, hermano, de los, de los miembros del ejército, hermano, quedó impresionado porque dice este testimonio de que él dijo, pero ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Se está cayendo una corona de tu cabeza. Se está cayendo una corona de tu cabeza. Y el hombre dijo, ¿pero cuál corona? Pero lo estoy viendo, se está cayendo una corona de tu cabeza. Y este, oficial del ejército le dijo, ¿cómo te atreves a negar a tu Señor? ¿Cómo te atreves a negar a tu Salvador? Yo recién vi, no sé cómo, pero vi que cayó de ti una corona. ¿Sabes qué? Yo voy a ocupar el lugar tuyo. Yo voy a confesar a Cristo. Oh, qué tremendo, hermano. Impresionante. Y en ese momento, hermano, los demás miembros, hermano, del ejército lanzaron a ese oficial que se negaba, hermano, a seguir, hermano, al comunismo y a todo ese paganismo y que había confesado a Cristo en ese momento, y lo lanzaron, hermano, allí al río, y, hermano, ese hombre murió, pero se fue con Cristo, Qué tremendo, hermano. Así que, hermano, a no negar al Señor, no neguemos al Señor, no neguemos al Hijo de Dios, no lo neguemos en el instituto, no lo neguemos en la universidad, no lo neguemos en el trabajo, no lo neguemos en la empresa, no neguemos al autor de la vida, hermano, porque Él un día nos llamará a la patria celestial, ya sea en el arrebatamiento o cuando partamos de este escenario, y el Dios de la gloria nos va a decir, ven siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Vamos a leer, hermano, otros saludos. Y usted, hermano, mientras salúdenos, coméntenos, porque ya pronto, hoy se pasó nuevamente el tiempo, hermano, y a mañana la palabra, pero se fue el tiempo. Ya, nuestro hermano Paul nos dice, nuestro compromiso es con Dios y de ello depende nuestra salvación y nuestro galardón. Por tanto, hay que darle validez 100% a la Biblia y a ponerla en práctica, absolutamente, ya que el Señor nos ayude, hermano, a ser fieles, a no darle las espaldas a nuestro Dios. Se vienen tiempos, hermano, más complejos, hermano, y cada vez va a ser más difícil proclamarse cristiano, ¿ya? Muchas personas, hermano, para el periodo de la gran tribulación, ya, porque la iglesia pentecostal de manera mayoritaria es dispensacionalista, ya, la iglesia evangélica pentecostal mayoritariamente es dispensacionalista, es pretribulacionista, hermano. Creemos, hermano, que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, hermano, y creemos, hermano, que viene un periodo tremendo de las bodas del Cordero, la patria celestial, y aquí, hermano, vienen 3 años y medio de una aparente paz, una falsa paz, porque la palabra dice que cuando digan paz y seguridad, os sobrevendrá destrucción repentina. Ya va a venir una destrucción repentina,
hermano, y después de los 3 años y medio el anticristo se va a sacar la careta, hermano, y hermano va a venir un tiempo de terrible persecución. Ya, entonces hay gente que dice, hermano, si yo no me salvo, hermano Richard, en el periodo, digamos, de ahora, en el tiempo de la gracia, yo me voy a salvar, hermano Richard, en el tiempo de la tribulación o la gran tribulación, porque no me va a dejar marcar. Oye, hermano, claro, va a haber gente que se va a salvar en el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Pero el que está pensando hoy, si no me voy en el arrebatamiento, me voy a salvar en el periodo digamos, de la tribulación o la gran tribulación, yo me pregunto si esa persona que está digamos, aventurándose a esa hipótesis, oiga, digamos, ¿usted cree que si esa persona pudiendo ir al culto, pudiendo ir a la iglesia, pudiendo tomar una Biblia en la calle, pudiendo proclamar el evangelio por las calles, hermano, pudiendo declarar que es cristiano, hermano, teniendo el tiempo para servir bien a Dios, y no hace nada de eso, pudiendo conectarse a los cultos, por ejemplo, online? Hay gente que no se conecta ni siquiera por online, por hermano. Hay gente que ni siquiera asiste al culto por Facebook. Oye, hay gente que es tremenda, hermano, es tremenda. No se conecta ni a las prédicas por Facebook. ¿Usted cree que esa persona va a dejar que le corten la cabeza por confesar a Cristo? Es que, hermano, digamos que es muy improbable que suceda aquello. Va a pasar, va a haber gente que va a preferir no negar a Cristo y que le corten la cabeza, pero seguir con Cristo e irse a la patria celestial, por supuesto. Pero los que hoy están pensando así, siendo que hoy no se quieren comprometer con Dios, es muy probable que esos van a ser los primeros en ofrecerse para que los marquen, hermano. Entonces, hermano, hoy hay que tomar en serio, hermano, nuestro caminar, porque no podemos, hermano, jugar con Dios. Ya los que no están caminando bien con Dios hoy día son candidatos para la tribulación y para la gran tribulación. Mírese al espejo y dígase, si usted no está caminando bien, dígase, oye, X, Y, Z, hermano X, hermano Y, hermano Z, digamos por no decir ningún nombre para que nadie diga, me la está tirando a mí. Entonces, mírese, digamos, al espejo y dígase, eres candidato para la gran tribulación. Eres candidato para la tribulación y la gran tribulación, así que mejor pónete a cuentas con Dios, ¿ya? Porque no tenemos que jugar con Dios. No pensemos, hermano, que Dios, hermano, va a pasar por alto nuestra indiferencia constante. Entonces hoy día hay que ponerse a cuenta, hermano, y mire, el que se pone a cuenta con Dios y le busca, hermano, no tiene ni que estar pensando en la gran tribulación, hermano, en cuán terrible va a ser, porque sabe que se va a ir, hermano, con el Señor, hermano, se va a ir para la patria celestial. Ya, entonces hay que considerar, hermano, esto como una verdad absolutamente cristiana. Y hay gente que dice, bueno, hermano Richard, pero si la salvación es por gracia, obviamente que la salvación es por gracia, pero la gracia no la podemos convertir en libertinaje. Hermano, hay gente que no tiene una vida cristiana, no viven como cristianos, no oran, no leen la palabra, no se congregan, hermano, no se sujetan, no predican, no reaccionan como cristianos, o sea, no hay nada de cristiano en esa persona. Entonces, que una persona así, hermano, que dé señales claras de que no es hijo de Dios, no puede decir que es salvo por gracia. Pero sí, si la palabra dice que el árbol se conoce por sus frutos. Miré lo que dice aquí en Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, aquí hombres también es genérico, entonces podemos decir hombres y mujeres impías que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo. Entonces, convierte en el libertinaje la gracia. O sea, la gracia, hermano, nunca va a ser un vale para pecar. Nunca va a ser una licencia para pecar y para vivir como se te parezca. No. El que mal entienda de esa manera la gracia de Dios es porque esa persona, hermano, no es salva. No es salva. Hermano, y de hecho en historia podemos ver esto. Hermano, por allí, hermano, digamos que en el siglo XVI, hermano, hubo digamos que una tendencia dentro del luteranismo hermano, a no tomar en serio el mensaje de la gracia. Los seguidores de Lutero en un momento comenzaron a vivir de manera liviana la gracia de Dios, porque decían, donde es por gracia, entonces vivo como quiero, ando como quiero, visto como quiero, digo las palabras que quiero, pienso como quiero. Total, si me salvo, me voy a salvar por gracia. Una distorsión de la gracia, hermano, porque la gracia te transforma. En la gracia tú experimentas lo que se llama en teología la regeneración. O sea, hay una transformación de la mente, del alma, del corazón, y uno comienza a actuar como cristiano. Entonces, hubo un autor que se llamó Menno Simons, líder del movimiento anabautista o bautistas, digamos, generales, hermano, que comenzó a denunciar esa liviandad de, hermano, un sector de la iglesia luterana. Entonces, hermanos, debemos entender que debemos caminar como en la gracia, hermanos, debemos actuar como en la gracia, para que, hermano, en el momento cuando la persona parta a la patria celestial, hermano, que realmente esa persona se vaya con Dios. Si sucede el arrebatamiento, que digamos que la persona se vaya con Dios, no simplemente que de boca diga yo me voy con él, cuando actúa como un pagano, entonces no se va a ir con él. Entonces, hermano, de repente cuando uno lidera una iglesia, uno dice, yo no sé si se va a ir con Dios. Yo creo que le debe pasar a los pastores, yo no sé si se va a ir en el arrebatamiento. Ya, porque al tibio uno no le puede dar falsas proyecciones. Algunos pueden actuar hasta como los curas. Se da cuenta que los curas cuando muere alguien, el cura manda a todos para el cielo. El tipo puede haber sido el más grande adúltero, mentiroso, fornicario, violento, maltratador de mujeres, chanta, hermano, de lo peor, y el cura los manda nomás para el cielo, los manda. Entonces, hay gente que de repente, hermano, actúa así. Oye, el tipo que murió a todas luces, vivió una vida de rebelión contra Dios, hermano, y lo mandan al cielo, hermano. Entonces, no. Hay que actuar, hermano, en consecuencia con la gracia del Señor. Oiga, el tiempo se nos pasó, hermano, pero compartimos una temática interesantísima. Son las 4:52 y vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento yo quiero darle muchas gracias por este tiempo que usted nos ha dado de poder compartir una temática aquí en su programa radial Doctrina Apostólica. Muchas gracias por esta honra, por este honor de haber podido, mi Señor, expresar, compartir, mi Dios eterno, un contenido bíblico. Señor, ayúdenos a percibirnos, ayúdenos a ser consecuentes, ayúdenos, Padre mío, a prepararnos, mi Señor, para el arrebatamiento de la iglesia o para partir de este escenario en cualquier momento. Señor, ayúdenos a vivir de acuerdo a nuestra fe, a nuestra doctrina, vivir en consonancia, Padre mío, con la gracia que nos ha salvado. Muchas gracias, Padre mío, por este hermoso tiempo. Bendiga a nuestros hermanos auditores. Bendiga mi vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantaré a ti, Señor. Ya, mire, ya son las 4:54. Les quiero enviar un cariñoso saludo y, hermano, a motivarles a que sigan escuchando su programa radial Doctrina Apostólica, hermano, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Ya déjenos sus saludos, sus comentarios.
mis amados hermanos, y nos veremos en una próxima jornada. Mi esposa nos dice: Dios nos ayuda a dar frutos y mostrar con hechos que somos cristianos, que Dios nos ayuda. Así que se despide su servidor, el hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá, el Señor viene, y con un Sólido Gloria, solo a Dios la gloria. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es la senda que me puede. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard